Buenas tardes. Hola otra vez. Vamos a continuar con nuestra clase 5. Vamos a seguir hablando de las bienaventuranzas. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite para estudiar su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra como el tesoro más preciado que tenemos para conocerte más. Háblanos hoy, Señor. Muéstranos qué es lo que tenemos que saber cada uno de nosotros. Dirige nuestra mente y nuestro corazón a ti, para que podamos conocerte cada día más, servirte más y honrarte más. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos viendo la primera bienaventuranza, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tercera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hoy nos toca ver la cuarta bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en las primeras tres bienaventuranzas nos encontramos una armonía y una secuencia muy lógica. Al reconocer nuestra bancarrota espiritual, lloramos por esos pecados que no podemos quitarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Y aprendemos a ser mansos y humildes delante de nuestro Dios y de quienes nos rodean. Y la cuarta bienaventuranza es lo que sigue como un resultado de las otras tres bienaventuranzas: tener hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia es una característica de los creyentes. El creyente viene delante de Dios con toda humildad, buscando su ayuda y su perdón, y cuando ha recibido eso, entonces quiere conocer más a ese Señor, a ese Dios, a ese Salvador, y quiere cada día parecerse más a Él. Quiere que la imagen de Cristo sea más visible en Él cada día. Y cuando pensamos en tener hambre y sed dentro de nuestra área física, vemos que hay ciertas características o resultados que tenemos cuando tenemos hambre. Y no nada más los bebés, pero en los bebés es muy evidente que cuando tienen hambre andan de muy mal humor. Pero también nosotros andamos de mal humor cuando tenemos hambre. Y cuando tenemos sed, a veces no podemos ni hablar, de que se nos pega la lengua al paladar y estamos en una condición desesperada, ¿verdad? Y tener hambre y sed de justicia también es algo parecido en el ámbito espiritual. Pero esto en el ámbito espiritual tiene que ser satisfecho en el ámbito espiritual también. Entonces, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Primero, pues, significa tener deseos de ser cada vez más puros, más santos, más rectos, más íntegros, más justos delante de Dios. Pero no es nada más tener hambre y sed de justicia para mi propia vida, sino para todos los que me rodean también, para mi familia, para mi ciudad, para mi estado, para mi país, para el mundo. Estamos en un mundo donde es muy fácil que se cometan muchas injusticias. Y los creyentes, cuando oímos de las injusticias, nuestro corazón se enoja, nos molestamos porque vemos cómo se hacen injusticias, o a veces nos las hacen a nosotros también. Entonces, el tener hambre y sed de justicia no es nada más una necesidad personal, es una necesidad que tiene que trascender alrededor de todos los que nos rodean y de todo lo que nos rodea también. Entonces, ¿cómo puede ser saciada esa hambre y esa sed espirituales? ¿Cómo puede ser saciada esa hambre y sed espiritual? Y el tener hambre y sed de justicia es conocer más a nuestro Dios para saber qué es lo que Él quiere en este mundo, ¿verdad?
Y si pensamos en el Antiguo Testamento, podemos pensar en Moisés. La semana pasada hablábamos que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Dios lo defendía sin que él dijera nada. Dios lo defendía directamente. Pero dice la Escritura que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Imagínense hablar con Dios cara a cara. Y dice la Escritura como habla cualquiera con su compañero. Y dice aquí, el pasaje es Éxodo 33, del 11 al 19. No lo voy a leer todo, pero voy a marcar algunos versículos nada más y algunas partes. Dice el versículo 11. Estamos en Éxodo 33 del 11 al 19. El versículo 11 al principio dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Entonces había una comunión muy íntima y muy directa entre Dios y Moisés. Y luego dice, en el versículo 13, está hablando ahora Moisés con Dios. Le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Fíjense, él quiere conocer más a Dios. ¿Y qué le contesta Dios? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en el versículo 18, no nada más le está diciendo para que te conozcas, eso ya le dijo en el versículo 13, pero en el versículo 18, entonces Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le responde, él le respondió, versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y así lo hizo el Señor. Más adelante, no podemos entrar en tanto detalle, no tenemos tanto tiempo, pero aquí tenemos a un hombre que conoce a Dios, pero lo quiere conocer más, porque esta es una como una paradoja que sucede con los creyentes, que conforme más vamos conociendo a Dios, más queremos conocerlo. Moisés está ahora tratando de conocer más al Señor, más y más. Esta hambre y esta sed que tenemos de conocer al Señor nunca va a ser saciada hasta que lleguemos delante de Él a su casa, cuando lo veamos, ya sea que Él venga o que nos lleve, ¿verdad? Y también en los salmos nos encontramos los deseos de los salmistas de buscar y de conocer más a Dios, pero ahora es a través de su palabra. Dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y aquí se usa la expresión, mi alma tiene sed de Dios. Y oír en los ranchos, cuando no hay agua, que las presas se secan, el bramido de los animales es imponente. Y se acercan y se quedan atascados en los charcos porque el agua ya se evaporó por el calor y el animal está bramando porque tiene mucha sed. Y así habla el Señor sobre nosotros, y así habla David. Este era uno de los hijos de Coré. Para decir, mi alma anhela a mi Dios, quiero estar con mi Dios, tengo sed de estar con Él. Y en el Salmo 63, el versículo 1 dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y dice, de madrugada te buscaré. Mi papá y mi suegro fueron pastores, y los dos se despertaban todas las mañanas, todas las madrugadas, a las 4. Y platicando yo con mi suegro, le decía, pero ¿por qué se levanta a las 4? Levántese a las 5 o a las 6, es lo mismo. Dios no tiene problema si usted se levanta a las 4 o a las 5 o a las 6 para que duerma un poco más. Y él se reía y me decía, ay, mijita, yo no es que yo me quiera levantar, sí me levanto con mucho gusto, pero el Señor me despierta. Yo tengo necesidad de estar con mi Dios en la madrugada, y a las 4 de la mañana el Señor me levanta y estoy con Él. Y más adelante Pablo habló de conocer más a Dios por medio de Jesucristo.
En Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y sigue diciendo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, versículo 10, a fin de conocerle, y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo había visto al Señor cara a cara y anhelaba todavía conocerlo más. Entonces los que tienen hambre y sed de justicia quieren conocer más a su Señor, servirle más, para amarlo más, para estar más cerca de Él. Cuando Jesucristo estuvo en Samaria, habló con una mujer en el episodio que conocemos con la mujer samaritana, en Juan 4. Él estaba esperando que sus discípulos habían ido a comprar comida y él estaba en la orilla de un pozo. Y viene una mujer que no era de muy buena reputación a mediodía. ¿Quién va a sacar agua a mediodía? Nadie, pero ella tenía que ir a esa hora porque no era bien vista en el pueblo, ¿verdad? Y entonces el Señor a ella le está pidiendo que le dé agua. Pero empieza a haber un diálogo muy bonito, luego léanlo en Juan 4. Pero esta mujer está pensando que el Señor le está hablando de la sed y del agua que ella está sacando del pozo. Pero Jesús le está hablando de la sed espiritual que solo Él puede saciar. Y entonces en Juan 4, 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí está hablando de la sed y de la sed que va a ser saciada, nada más por la presencia del Señor. Más adelante, también en Juan, en el capítulo 6, el Señor les explicó a los judíos que solo Él podía saciar su hambre espiritual. Siempre estaba el pleito ese, los judíos con su venda en los ojos, ¿verdad? No podían ver que el Señor estaba para saciar su necesidad espiritual, no eran los rituales que ellos hacían. Pero en Juan nos encontramos que siempre le están pidiendo señales. Entonces en el capítulo 6, del 30 al 35, vienen los judíos, ¿verdad? Le están diciendo, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí el Señor está mostrándonos que solo creyendo en Él, viniendo a Él y creyendo en Él, nuestra hambre y nuestra sed espiritual van a ser saciados. Y cuando Jesús iba a regresar al Padre, en Juan 17 oró por nosotros y explicó que conocerlo a Él y a Dios es la vida eterna. Y entonces dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es eso, es conocer al Señor. Claro que cuando venga Él en su reino, nosotros lo vamos a ver cara a cara. Entonces, en esta bienaventuranza, la promesa es que los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Y esto lo encontramos en toda la Biblia. El Salmo 107:9 dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, lo acabamos de ver, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahora nos ponemos a pensar, ¿y qué pasa si no tengo hambre y sed de la palabra de Dios, de su compañía,
de orar si no quiero hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tengo esa hambre y esa sed? Entonces puede ser que yo esté viviendo en desobediencia, que yo esté haciendo cosas que al Señor no le agrada. Eso es algo que yo tengo que enderezar. Pero puedo venir a pedir perdón al Señor y pedirle que me ayude a dejar ese pecado. En 1 Juan 2, 1 al 3, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esa es una cosa, la desobediencia. Otra cosa puede ser que yo tenga más interés en las cosas del mundo que en las cosas espirituales. Y también el apóstol Juan nos advierte sobre eso. Ahí mismo en el capítulo 2, en 1 Juan 2, 15 en adelante, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí es cuando nos desviamos para buscar primero las cosas que Dios prometió proveernos a nosotros. Porque el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos van a ser añadidas. Porque da la casualidad, esto lo vamos a ver más adelante en el estudio del sermón, que nosotros sí tenemos un Padre. Nosotros no tenemos que no tenemos que andar buscando qué vamos a comer o qué vamos a vestir, no. Por lo que nosotros tenemos un Padre. Pero si nosotros estamos buscando esas cosas primero que el reino de Dios, entonces le estamos diciendo a Dios que Él no nos sirve como Padre porque no está supliendo nuestras necesidades. Entonces, cuando estamos nosotros más preocupados por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, entonces estamos en un grave problema porque dejamos de tener esa hambre y esa sed de nuestro Dios. Porque necesitamos tener hambre y sed de justicia. Y podemos ver también cómo hablaban algunos de los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y así nos vamos a encontrar muchas partes en la Escritura donde habla qué importante es estar pegados en la palabra del Señor. Y ahora podemos preguntarnos con toda honestidad delante de Dios: ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo, mis recursos, mis energías? ¿Estoy pasando tiempo con el Señor? Ahorita tenemos un poquito más de tiempo porque casi no podemos salir, estamos en casa más tiempo por la pandemia. Pero aún cuando no estamos en la pandemia, nosotros nos atrevemos a decir: no, pues es que yo no tengo tiempo de leer la Biblia. Pero si tienes tiempo de ver la tele, o si tienes tiempo de salirte a platicar con la vecina o el vecino, o platicar 2 horas en el teléfono con alguien, y con el Señor no. Tenemos que ponernos a pensar y analizar delante de Dios cómo estamos en nuestra hambre y nuestra sed de justicia. En Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Si estás cansado, si tienes mucho estrés, no te pongas a ver la tele. Busca la palabra de Dios y dile al Señor: Señor, no quiero leer la palabra, no quiero orar. Perdóname y ayúdame. Ya sabemos que solos no podemos.
En Jeremías 9, 23 y 24 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que el Señor quiere, que lo entendamos y lo conozcamos, y no hay otra forma más que a través de su palabra. Y Pablo escribió en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces nuestra conclusión sobre la cuarta bienaventuranza es que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, que le pidamos que nos abra ese apetito y esa sed de Él, que queramos conocerlo más, que lo busquemos con todo nuestro corazón. Él prometió que lo encontraríamos si lo buscamos así. Nuestra hambre y nuestra sed de justicia serán plenamente saciados, y cada día querremos conocer más y más a nuestro Salvador, como dice Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No podemos solos. Necesitamos siempre la guía y la dirección del Señor. Yo no puedo tomar un propósito sin que Dios esté allí para dirigirme y para guiarme. Y necesito la presencia del Señor. Cuando yo hice un propósito delante de Él, tomado de su mano, tengo flojera de leer la Biblia. Señor, ayúdame a vencer esta flojera. Perdóname por tener esta flojera. Yo quiero tener hambre y sed de ti. Quiero conocerte más, Señor. Y vamos a buscar al Señor, tomados de su mano, porque sabemos que solos no podemos, y Él va a saciar toda nuestra necesidad espiritual. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres el único que conoces cuál es la necesidad de nuestro corazón. Y tú, Padre, nos dices que somos bienaventurados porque tenemos hambre y sed de ti. Y así debemos ser tus hijos, anhelar tu palabra, anhelar tu presencia, anhelar conocerte más cada día. Ayúdanos a cada uno conforme a nuestra necesidad y conforme a tu misericordia, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que lo que más necesitamos es tu presencia, tu compañía, tu palabra, tu dirección. Es la única manera como nuestra vida y nuestras mentes van a ser cambiadas cuando nos aferramos a conocer tu palabra con todo nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque tenemos muchas cosas en prioridades que no son conocerte a ti. Y ayúdanos, Padre, para que nuestra mente y nuestro corazón sean movidos nada más a buscarte a ti, porque tú, Señor, nos vas a llevar a hacer todas las cosas que honren y glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí seguiremos la próxima semana para hablar sobre la otra bienaventuranza y las otras. Aquí vamos a seguir buscando siempre al Señor. Que Dios les bendiga.